Ya, ahora sí. Buenas noches y bienvenidos a la sesión número 6 de las asesorías por pares de biología celular y molecular. Hoy vamos a hablar de un tema, ¿cómo les diría? Un tanto simple, pero que necesita, digamos, una secuencia para entenderlo. Es el tráfico vesicular, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso y el aparato Golgi. Estos, digamos que el tráfico vesicular lo hemos hablado a grosso modo, los retículos los hemos explicado, por así decirlo, hemos explicado sus funciones, algunas características, pero más importante, ahora vamos a ver un poco más de su funcionalidad y lo importante de ellos. Y el aparato Golgi también lo hemos descrito, organelas. Así que estas son las tablas de contenido, los sistemas endomembranosos reticulares, tráfico vesicular, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Como todas las sesiones, si tienen alguna consulta o duda, no duden en interrumpirme. Y si explico algo de una manera confusa, también. A ver, ¿qué significan estos sistemas reticulares? Estos sistemas reticulares, básicamente, estamos hablando de retículo endoplasmático rugoso y liso y también de lo que sería el Golgi. Ahora, ¿qué viene a colación en estos? Vamos a la imagen aquí. Habíamos hablado de una cara cis y una cara trans. Y de las vesículas en formación. Si aquí tenemos una vesícula en formación, significa que esta vesícula transitó por todo en este sentido y está siendo, digamos que, empaquetada o vertida. A partir de este punto debemos diferenciar digamos, algunas localizaciones como serían el lumen. Cuando escuchan lumen está refiriéndose más que nada a la luz. El lumen gastrointestinal y demás, la luz intestinal, ese es el lumen. Aquí lo tenemos. El lumen básicamente sería toda esta parte de aquí. Y propiamente estos compartimentos que tenemos aquí serían las cisternas. Y por ejemplo aquí tenemos una vesícula que digamos recién está ingresando al Golgi. Entonces, a partir de este punto, lo que podemos diferenciar del Golgi, como les había dicho en clases pasadas, es que tiene una especie de estructura entre comillas triangular. La cara cis es más pequeña y la cara trans es más grande. Y así podemos ver, digamos, cómo forma esta especie de triángulo. Ahora, ¿qué son las cisternas? Túbulos y sacos membranosos. Sencillamente ello. El retículo endoplasmático rugoso ni se lo deben olvidar. Proteínas. El liso, lípidos. Ahora, en cuanto al aparato Golgi, básicamente su función principal o primordial es el transporte y secreción de vesículas. Porque miren, una vesícula entra aquí. Digamos que este es el uno y esta vesícula está saliendo por aquí. Entonces, digamos que esto es entre comillas la magia. Ahora, no dejemos de lado los retículos endoplasmáticos. Habíamos dicho que mantienen continuidad con quién? Con el núcleo. Es decir, núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso mantiene la continuidad. Si nosotros vemos esta imagen, lo que más nos va a llamar la atención son estos puntitos que tenemos por aquí. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Qué son ribosomas? ¿Para qué sirven síntesis de proteínas? ¿Quién sintetiza proteínas o está implicado en el metabolismo? El retículo endoplasmático rugoso. De tal manera, este es el retículo endoplasmático rugoso y el liso, como su nombre lo dice, el liso no tiene nada. Mm, esto ya lo habíamos hablado, así que esto es más que nada un refuerzo para que les quede claro. Y aquí vamos a ver un poco más de lo que sería el Golgi. Tenemos el núcleo. Si vemos ribosomas, este es el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo. Y aquí, ¿qué va a pasar? Se van a formar estas vesículas de aquí. Vamos a llamarlas vesículas. Digamos que según las literaturas esto puede cambiar, pero digamos, estas son las vesículas de transición o las primeras. Entonces, estas vesículas básicamente van a estar revestidas por esta proteína de aquí, la clatrina. Y se van a ir hacia donde la cara cis.
Entonces, la cara que está, digamos, continua o, digamos, más cerca al núcleo es la cara cis. Y la cara trans es la que está en el lado opuesto. Ahora, otra cosa importante es que, por ejemplo, si acá tenemos el núcleo de la célula, vamos a decir, este es el núcleo, digamos, esta es la célula. Algunas células, digamos, que tienen una polaridad, entre comillas. ¿Qué significa? Ahora les voy a explicar. Por ejemplo, si estamos hablando de una célula intestinal, el núcleo, por ejemplo, está por aquí. Aquí tiene su retículo endoplasmático rugoso, vamos a ponerlo así, el liso, y aquí tendríamos todo lo que sería el Golgi. Ya. ¿Por qué les hago este dibujito mal dibujado? Básicamente porque un ejemplo que vamos a ver más adelante. Si una célula se encarga de sintetizar determinada hormona o componente, su componente, digamos que va a transcurrir desde los retículos hacia, digamos que, el exterior de la célula en este sentido. Entonces va a atravesar la cara cis y la cara trans. De esta manera va a hacer una secreción de estos gránulos que pueden contener un material X. Entonces, este tipo de células básicamente tiene esta función. Por ejemplo, para esta imagen que estamos viendo, aquí tenemos el núcleo, tenemos las vesículas de transición, la cara cis. Estas vesículas se convierten en vesículas intermedias, estas vesículas intermedias se convierten en vesículas de secreción. Es decir, estas vesículas van a tener una sustancia X, Y, Z. Y esta sustancia, digamos que tiene la importancia y utilidad de que va a ser vertida ¿dónde? Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Básicamente, estos procesos. Básicamente, si pierde el revestimiento, se va a fusionar con otras vesículas. También puede exteriorizarse, exocitarse. O también puede ser, digamos, que fagocitada por lisosomas. Pero digamos, este es el sentido o digamos la secuencia que tiene. Aquí, si se acuerdan que hablábamos en la clase pasada del citoesqueleto, si esto, disculparán la línea, si esto está yendo hacia el exterior de la célula, esto sería un movimiento anterógrado. Entonces, de tal manera, estamos viendo que una secreción es un movimiento anterógrado porque ha habido una síntesis en los retículos endoplasmáticos y ha terminado en una vesícula, digamos que ha transitado por el Golgi, se ha vuelto una vesícula de secreción que ha salido por la cara trans y básicamente la membrana se ha fusionado, digamos, o se ha exocitado. Esta es la secuencia más que nada. Ahora, esto les pregunté en el pasito algo referente, pero vamos a andar un poco más en ello. Y aquí, digamos, los dibujos en HD. Primero, estas siglas de aquí, si no los van a marear en el gráfico. TGN es el complejo de vesículas tubulares del lado trans de Golgi, donde tenemos el TGN aquí. Complejo de vesículas tubulares del lado trans del Golgi, están aquí. CGN, complejo de vesículas tubulares del lado cis del Golgi. Esto no se lo deben memorizar, solo es para que entiendan, digamos que la gráfica. Complejo de vesículas tubulares del lado cis del Golgi, aquí. Y luego el VTC o el complejo ERGI, que es un complejo de transporte vesículo tubular. ¿Dónde están estos de aquí? Acá podemos ver el VTC y el ERGI. Entonces, si ustedes ven la gráfica, estamos hablando en la línea central, aquí, en este eje central, una secreción o digamos un movimiento de vesículas que sería anterógrado. Pero, aquí viene, miren, acá hay otra vesícula que está yendo por dónde, en el sentido contrario. Este sería un movimiento retrógrado. Entonces las vesículas, al igual que las proteínas motoras que son
que tienen movimiento anterógrado y retrógrado, también tienen este movimiento. ¿Quién se va a encargar de esto? Digamos que se los incluyen en su teoría COP1 y COP2. COP1 y COP2 aquí. COP2, movimiento anterógrado. COP1 sería un movimiento retrógrado. Y aquí podemos ver la acción de COP1. El COP1 les está moviendo, les está moviendo, les está moviendo. Vamos a hablar más de ellas luego. Pero por ejemplo, acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso y se genera este movimiento. La vesícula recubierta por COP2. Y digamos que más que nada esta es la secuencia. ¿Para qué? Para tener gránulos secretores. Aquí, una vesícula con gránulos secretores. Ahora, esta gráfica que les voy a explicar se la ponen en su teoría. Y digamos que esta es la vía biosintética secretora y endocítica. Básicamente, miren, hay una gemación del compartimento donador, digamos en este caso con receptores que se van en la vesícula, hasta que se produce una fusión con el compartimento receptor. Digamos que este es el transporte o la donación que hay. Y bueno, esta figura de aquí, la que ya habíamos visto, era la propuesta del movimiento de materiales mediante transporte vesicular entre los compartimentos membranosos de la vía biosintética secretora. Acuérdense, biosintética secretora. Ya vamos a hablar más de ella. Am, Básicamente nos dice que hay tres tipos diferentes de vesículas. Básicamente las COP2 median el transporte de retículo endoplasmático al ERG. Aquí lo tenemos. Retículo endoplasmático a lo que sería el ERG. Y el aparato Golgi, claro, que está continuo. Las vesículas cubiertas con COP1 regresan, movimiento retrógrado. Aquí lo tenemos. Regresan las proteínas del ERGIC y el aparato Golgi al retículo endoplasmático rugoso, lo que lo que ya les expliqué. Y bueno, también COP1 traslada las enzimas de Golgi entre las cisternas. Es decir, aquí hay un movimiento de enzimas del Golgi. Y bueno, también habla de endosomas, lisosomas, pero si ustedes ya entienden la lógica o la secuencia de esto, ya es suficiente. Aquí, por ejemplo, vemos una vesícula que está recubierta con clatrina, que básicamente perdió este recubrimiento y que sería un endosoma que va a ser, digamos, procesado, entre comillas, por el lisosoma. Y aquí vamos a ver un poco para cerrar esta explicación. Aquí tenemos, por ejemplo, a COP1 y aquí a COP2. ¿Qué va a ser COP1? Aquí primero tenemos la cara medial del Golgi, la cara cis. Acá tenemos COP1. COP1, que le habíamos dicho, es un movimiento retrógrado, es decir, va a ir hacia el retículo endoplasmático. En cambio, COP2, como vemos aquí, es un movimiento anterógrado. Va a ir hacia la cisterna cis, que básicamente es esta sección de aquí. Y bueno, ¿qué puede transportar? Proteínas residentes, algún tipo de, digamos, neurotransmisor o diferentes, dependiendo. Pero digamos que esta es la magia de toda la parte de Golgi. Ahora, importante aquí. Hasta aquí todos me siguen, ¿verdad? No tengan miedo de expresar sus dudas, por favor. Aquí vamos a hablar un poco de lo que sería una vesícula propiamente. Am, este es un tema que se trata bastante, incluso ciclos después, pero vamos a verlo aquí. Tenemos manosa fosfato, que sería esta molécula de aquí. Tenemos proteínas lisosómicas y los receptores de manosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La manosa 6-fosfato se está acoplando con un receptor. Entonces, a partir de este, digamos, receptor, la membrana trans del Golgi, que da la cara citosólica, va a ocurrir una gemación. Este es, digamos, como si se formara un panal, por así decirlo. Aquí lo vemos. Esta vesícula va a estar recubierta ¿por quién? Por clatrina. Es un ejemplo. Y esta vesícula básicamente, ¿hacia dónde se ha ido? Gemación, es decir, se ha desprendido de lo que sería la red trans del Golgi y ha salido como una vesícula libre. Aquí lo tenemos.
¿Y cómo funciona, digamos, que este anclaje que veíamos aquí? Pues en grandes rasgos es una proteína lisosómica, es decir, por ejemplo, este lisosoma, a una manosa 6-fosfato que ya habíamos hablado, un receptor de manosa. Hasta aquí, si se dan cuenta, es como que la manosa 6-fosfato se está acoplando al receptor, pero esta manosa 6-fosfato, entre comillas, tiene cola, está llamando a una proteína citosólica. Es como, digamos, que tú conectases un enchufe con un transformador, a los que llamamos comúnmente chanchitos. Entonces, hasta aquí hay un complejo, pero esto no queda aquí. Es como si pusieses un enchufe sobre otro enchufe, por así decirlo. Este receptor de manosa 6-fosfato, a quien se va a acoplar a una proteína adaptadora. Y esta proteína adaptadora, a quien se va a acoplar a la clatrina, como veíamos aquí. Y esta es la clatrina libre. Entonces, básicamente es como si se armaran como Legos. Y esa es la magia de la vesícula, en verdad. Que les pregunten a detalle esto, no creo, pero es bueno que lo vayan sabiendo. Y si le dicen una intervención, también cuenta. Ahora, aquí, habíamos hablado de las vesículas cubiertas con clatrina en la red Lance, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema de lo que sería la adaptación. Por ejemplo, eh, a nivel de la red trans tenemos esta enzima. Antes le decían proteína en el otro esquema. Tenemos el receptor de manosa 6-fosfato. Tenemos las proteínas adaptadoras que serían estas de aquí. Se puede incluir esta de aquí. Y tenemos la clatrina. Y digamos que en márgenes generales, esa es la forma. Si lo queremos ver en este esquema, miren, la clatrina son estas líneas de aquí. La clatrina es esto. El triángulo de aquí es su proteína adaptadora y este es el receptor con ligando. ¿Quién es el receptor con ligando? En este caso la manosa fosfato. Y bueno, algo más que explicar aquí, este esquema. Esto no se lo deben memorizar, pero por ejemplo este es un complejo adaptador. Se está uniendo a la clatrina. Aquí lo vemos. Y bueno, que la clatrina, entre comillas, tiene como unos ganchos en el extremo N, es decir, en cada extremo va a tener ¿qué? Como un ganchito aquí, para la cadena pesada de clatrina. Y fuera de eso, como ya se había mencionado, si esta vesícula pierde en este caso la clatrina o sus adaptadores, se va a fusionar con un lisosoma. Y aquí llegamos a la parte interesante. Vamos a hablar de ruta secretora, biosintética o exocítica. Ah, básicamente, digamos, esto va a mediarse desde la síntesis hasta el destino final. ¿Qué significa? Que el destino de esta vesícula puede ser otros orgánulos, la membrana plasmática o el medio extracelular. ¿Qué quiere decir un receptor a dónde va a la membrana? Es ilógico que un receptor de membrana se exocite en situaciones normales. El medio extracelular, pues sí, puede ser una hormona, por ejemplo, y otros orgánulos también. Entonces, básicamente aquí estamos hablando un poco de la dosificación, entre comillas, de estas vesículas en la célula y su medio externo. ¿Qué podemos hablar de estas? Básicamente que se pueden dividir en una secreción constitutiva o elemental. Es decir, ¿qué significa constitutiva? Que siempre va a existir, es decir, siempre va a estar presente. ¿Aquí de qué podemos hablar? Pues transporte de materiales. ¿Tú por qué necesitas transportar materiales? Porque tal vez no los aprovechas en un lado de la célula y en el otro lado de la célula los necesitan. Y digamos que esa es la función, básicamente, mover los materiales. Ahora, también hay digamos, una descarga en el espacio extracelular constante. La mayoría de células participan en esta secreción. Entonces, esa es, digamos que, la magia de la secreción constitutiva.
En cambio, si hablamos de una secreción regulada, es básicamente secreción y acumulación de materiales. Aquí ya cambia un poco. Secreción y acumulación de materiales en vesículas hacia regiones periféricas de la membrana. Y la secreción depende de un estímulo. Un ejemplo sin entrar en mucho detalle. Digamos, una célula almacena cierto neurotransmisor, vamos a llamarla noradrenalina. En este caso, si tú sufres una situación de estrés, de miedo, de lo que sea, lo primero que haces tú es salir corriendo en el mejor de los casos. Entonces, digamos que ciertas células van a acumular estas sustancias y ante un estímulo, estas células van a liberar. ¿Para qué? Más que nada para aumentar tu tiempo de reacción o predominar en lo que sería tu supervivencia. Entonces, acuérdense de esto. Secreción depende de un estímulo. Aquí vamos a ver un poco de las vías que ya les había mencionado. Vía secretora regulada, la vía endocítica, la vía secretora constitutiva. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Se acuerdan que les había dicho que dependía el sentido para, digamos, denominar o clasificarlas? Si nuestra célula está endocitando algo, es decir, está ingresando algo a la célula, es una vía endocítica. En cambio, si hablamos de vías secretoras, estamos haciendo alusión a la exocitosis. Aquí la tienen. Por ejemplo, en la vía secretora constitutiva, estas vesículas secretoras se van. Miren, acá digamos que han exocitado una partícula, pero que han dejado un receptor en la membrana. No hay ninguna otra vesícula, digamos, acumulada allí. No hay ningún receptor en una vesícula, no hay ningún enzima en una vesícula, nada. Todo ha salido a medida que se necesita. En cambio, en una vía secretora regulada, tenemos gránulos secretores que se van a ir acumulando aquí. Miren, se está exocitando uno, pero tres todavía quedan. Y aquí ya, digamos, la secuencia que ya les había dicho, el retículo endoplasmático rugoso, la cisterna cis, la cisterna medial, cisterna trans, la red de Golgi y las vías propiamente. Entonces, aquí vamos a ver un poco. Por ejemplo, ah, para este experimento, digamos que hicieron una tinción de ciertos materiales que se estaban de una célula. En este caso, aquí ven la luz. Es decir, esta célula, digamos que entre comillas, tiene su polaridad en este lado. Entonces, estos gránulos de aquí estaban aquí. ¿Qué pasó luego de un tiempo? Digamos que para explicar este experimento, si nos damos cuenta, aquí está en el retículo endoplasmático. Cuando pasó el tiempo, donde estaban en el Golgi y luego en las vesículas. Y luego, ¿qué ocurrió? Hubo, digamos que un estímulo y se secretaron. Aquí tienen los componentes. Básicamente es ello. Entonces, es una secuencia más que nada. Y digamos, eso sería más que nada una vía secretora o la vía o la secreción regulada. Entonces depende de quién del estímulo. Si no hay estímulo y siempre digamos que entre comillas es constante, obedece una necesidad constante, es una secreción constitutiva o elemental. En cambio, una secreción regulada es básicamente una secreción y acumulación. ¿Por qué? Por un estímulo. Y bueno, luego vamos a andar un poco más también en ello, pero ahora pasamos a la síntesis de proteínas en ribosomas libres. ¿Qué significan los ribosomas libres? Pues que los ribosomas pueden estar pegados al retículo endoplasmático rugoso, entre comillas, se sientan en el retículo endoplasmático rugoso, pero hay ribosomas libres. ¿Cómo funcionan estos? Tienen una subunidad grande
y una pequeña, mayor o menor, que tienen un molde que es un ARN mensajero. Y básicamente aquí tiene la proteína o el péptido que están sintetizando y van, digamos, reclutando los aminoácidos por los ARN de transferencia. Y bueno, de esto se ahonda en la segunda mitad, pero esto es lo básico. Subunidad grande, pequeña, ARN mensajero, que es la información, el molde, y el ARN de transferencia que trae los aminoácidos. Y aquí un pequeño diagrama. Por ejemplo, si, digamos, el transporte eh, de lo sintetizado, olviden esto posttraduccional, cotraduccional, vamos a verlo sencillamente. El transporte, digamos que al citosol es para las mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, núcleo. En cambio, del retículo endoplasmático al Golgi, tenemos que una secreción que puede ir a la membrana plasmática, a un lisosoma y otras partes del sistema endomembranoso. Entonces, si digamos desde un ribosoma libre se está sintetizando una proteína, esta puede ir a la mitocondria, peroxisoma, cloroplastos, núcleo. A esos cuatro puede ir. En cambio, digamos, si este transporte o digamos esta síntesis se da a nivel del retículo endoplasmático o digamos es derivada a este, vamos a tener un transporte vesicular que va a obedecer a lo que ya les expliqué en esta casi media hora de clase. Sí, casi media hora de clase. Va a tener que pasar por Golgi, va a ser secretado, se va a quedar en la membrana, se va a volver un lisosoma o otras partes del sistema endomembranoso a las que vaya a viajar. Y aquí lo que les decía, síntesis de proteínas en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Les dije que habían ribosomas que se sentaban. Importante pregunta que les hice, chaperonas. Calnexina, carleticulina, HSP70, que es una familia que incluye a las BIP y a las SEC 62 y 63. Esto son chaperonas. Importancia de esto de aquí, básicamente las RP son partículas de reconocimiento de señal. ¿Quién le dice o quién propiamente da el aviso de que hay una síntesis de proteínas? SRP. Aquí lo tienen. Este ribosoma que cuenta con una unidad mayor y menor y un ARN mensajero y también el ARN de transporte que en este caso tiene digamos este péptido señal importante. Digamos que se va a juntar con este SRP, esta partícula de reconocimiento de señal, y a partir de esta unión, ¿qué va a suceder? Hasta aquí ya escribimos el paso. Vamos a hacer un paréntesis. Aquí tenemos un receptor de SRP. Miren, este es el citosol, esta es la membrana del retículo endoplasmático y esta es la luz. Aquí tenemos un traslocón y un tapón. ¿Cómo van a funcionar estos? Miren, el SRP va a venir y se va a unir a su receptor. Si esta molécula se llama SRP y este es un receptor de SRP, se va a producir una unión. Esta unión que va a hacer que cambie la estructura tridimensional de este receptor. Este receptor estaba así, ¿verdad? Se juntó con el SRP y miren, hubo una escisión. Y el SRP dijo, mi trabajo está hecho, me voy. Este ribosoma que estaba libre hasta ese momento, ¿qué va a hacer? Se va a sentar en este receptor. Al sentarse literalmente en este receptor, ¿qué va a hacer su péptido señal, que es esta secuencia de aquí? Va a interactuar con el tapón. ¿Qué va a pasar con este tapón? Básicamente va a existir una apertura en este traslocón. El tapón, entre comillas, se va hacia un costado. Y la síntesis de la proteína
básicamente se comienza a dar y las PIP u otras chaperonas van a ser partícipes de esto. Y este es, digamos, por una proteína secretora o enzima lisosomal. Y miren dónde queda el péptido señal. Se sacrificó por la síntesis proteica. Hasta aquí es para una proteína secretora enzima lisosomal. Como vemos, las chaperonas actúan aquí. Y esa es, digamos, que la magia de esto. Una vez que termine esto, este ribosoma se va a ir y esta proteína va a ser secretada. ¿Para qué? Para ser procesada luego. Ahora, ¿qué pasa con una proteína transmembrana? Tiene dos caminos. Básicamente, como vemos aquí, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué sucede a la derecha? Ah, básicamente, este segmento transmembrana hidrófobo que está aquí puede, digamos, tener esta variante. El segmento transmembrana se va a quedar aquí. Si se queda aquí, aquí que tenemos que el lado N terminal va a subir aquí. Miren, de esta manera. Entonces, al quedarse, entre comillas, de esta manera, ¿qué va a pasar? Básicamente va a comenzar la síntesis de la proteína transmembrana. Aquí tenemos el ejemplo. Sintetiza uno, se sintetiza otro. Am, digamos que eso en resumidas palabras. En cambio, aquí, por ejemplo, en esta especie de traslocón, ¿qué va a pasar? Este segmento hidrófobo se va a mover hacia afuera y se va a quedar donde, digamos, en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Al quedarse en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, con el lado N terminal em, en la luz del retículo endoplasmático, va a suceder una síntesis de esta categoría. En vez de que el N terminal está afuera como este de aquí, que va a estar el carboxilo terminal. Y si nos damos cuenta, básicamente es una inversión de polaridades. El traslocón es tal cual. No hay ninguna modificación en lo que sería su polaridad. Tenemos negativo o positivo. Para este caso, digamos que tenemos una polaridad invertida, que no creo que les pregunten. Pero básicamente estas son las dos variantes que puede tener en una síntesis de proteína transmembrana. Solo por conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con una proteína secretada al exterior de la célula? Lo hemos visto de una manera aquí, por ejemplo. Una proteína secretora. Pero lo vamos a ver aquí nuevamente. Básicamente el ribosoma, la membrana, el péptido señal que ya habíamos visto. Pero, aquí ya vamos a ver un proceso más masivo. Va a existir una peptidasa. Cuando vean la palabra asa significa que degrada, corta o hace algo. Si en este caso es un péptido largo, la peptidasa en que lo va a convertir en péptidos más pequeños. Entonces, esta peptidasa, ¿qué va a hacer? Va a cortar el péptido señal, como habíamos visto por aquí. El péptido señal se corta. Este péptido señal, por ejemplo, se va a quedar aquí. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Se va a convertir en una proteína secretora. Esta proteína secretora se va a quedar aquí. Y la subunidad pequeña y la grande se van a ir. Aquí no estamos hablando de que se quede atravesando la membrana como en las proteínas transmembranas. No, aquí está el cual. Y ahora, importante y para que no se olviden, vamos a hablar de plegamiento de proteínas. Plegamiento de proteínas, ¿porque es importante? Digamos que cada aminoácido tiene una estructura química diferente. Entonces, a medida que estos se van pegando como si fuesen Legos, algunos pueden tener una formación lineal y otros, digamos que pueden tener una, digamos, un giro, un cambio en la configuración dimensional del péptido de la proteína.
Una síntesis normal es que esta proteína de aquí se sintetiza, es un péptido, por ejemplo, una proteína lineal. Y deben llegar, ¿quién? Las chaperonas, por ejemplo, las HSP. Las HSP, ¿y qué le deben dar? Esta forma de aquí. ¿Por qué? Porque esta proteína tiene un sitio de unión específico o tiene, digamos, una configuración tridimensional que la hace trabajar. Si por A o B nosotros cambiamos un aminoácido aquí, por ejemplo, puede hacer que esta proteína, digamos, se desvíe hacia este lado. Entonces, digamos que su sitio de reconocimiento tiene esta estructura de aquí, exacta para esto. El sitio de reconocimiento para esta proteína no detecta este segmento de aquí. Entonces, ¿qué hace? No funciona. Este es básicamente el plegamiento de proteínas óptimo. En cambio, vamos a explicar el origami. Por ejemplo, una analogía con el origami. Tú tienes esta hoja de aquí. Si tú le comienzas a dar dobleces adecuadamente, como es debido según las instrucciones, vas a tener esta de aquí. Creo que es una grulla. No, creo que no. Bueno, tarea para la casa, que no me acuerdo. Entonces, digamos que tú tienes la forma de este origami porque has hecho los dobleces correctos. Si tú no hacías un doblez correcto al inicio o al final, no hubieses tenido este producto. Y esto pasa en, digamos, en proteínas alteradas. Se sintetiza la proteína tal cual, igualita, miren, diferencia. Pero que no hay chaperonas, no hay chaperonas, no hay configuración tridimensional. No hay configuración tridimensional, entonces no va a tener efecto alguno. Se va a acercar a un receptor como el que veíamos allí y que no encaja, no sirve. Y aquí entraba lo del protesoma y demás. Y si lo vemos con una analogía con el origami, por ejemplo, tú quieres hacer una grulla y das estos cuatro dobleces, nada más, te va a salir cualquier cosa. No es nada funcional. Es por eso que es importante el plegamiento de proteínas. Otro tema importante es la glucosilación de proteínas. Si estamos hablando de glucosilación, básicamente es una adición de lo que serían carbohidratos. Por ejemplo, para esta proteína, se están agregando, digamos, tenemos un dolicol, dos fosfatos, pero aquí lo que nos importa es el N-acetilglucosamina. Este de aquí va a ser transferido a la proteína. De tal manera se va a generar un enlace aquí. Entonces, ¿quién le está cediendo? El dolicol. Básicamente, este complejo de N-acetilglucosamina, manosa y glucosa va a estar aquí, pero se debe eliminar la glucosa y luego la manosa. ¿Para qué? La manosa no completamente, siempre quedan residuos de manosa, no se olviden del manosa, sí, fosfato, pero miren, se agregó todo este azúcar aquí, pero lo único que quedó es el N-acetilglucosamina y un par de manosas. ¿Para qué? Recuerdan que hablábamos de glucolípidos, glucoproteínas, pero esto básicamente. Básicamente una unión en un aminoácido específico. ¿Para qué? Para darle funcionalidad de reconocimiento a la proteína. Por eso es importante la glucosilación. Y bueno, también existe lo que sería los GPI, que son las proteínas con anclaje a glicosil fosfatidilinositol. Por ejemplo, aquí tenemos un fosfatidilinositol que va a tener, digamos, esta secuencia. Esta secuencia, digamos, de lo que sería por ejemplo, el inositol, ¿para qué va a servir? Porque aquí, digamos que se está sintetizando lo que sería una proteína y tenemos el citosol y el lumen de lo que sería el retículo endoplasmático y va a ocurrir una especie de transferencia. Esta proteína transmembrana se va a quedar tal cual aquí, con su sistema carboxilo y su sistema aminoterminal. Y básicamente estas proteínas se van a anclar. Básicamente, son una glicosil, fosfatidilinositol. Se van a quedar ancladas aquí.
Y bueno, eso es lo importante de este punto. Si queremos hablar un poco más de estructura química, aquí lo tienen. La etanolamina, por ejemplo, el ácido fosfatidil, que sería un etanolamina, que también puede dar estonio. Ahora, si hablamos de las proteínas propiamente, también podemos hablar de su plegamiento que ya habíamos visto previamente. La calnexina, en este caso, va a tomar un poco de protagonismo. Lo vamos a ver rápidamente. Este polipéptido, miren, tiene sus azúcares aquí. Tiene su N-acetilglucosamina, su manosas, ya. Pero, miren aquí. ¿Tiene qué? Tiene un exceso de lo que sería glucosa. Está aquí. ¿Hacia dónde va a interactuar? Hacia la calnexina, miren, este ganchito aquí. Esta calnexina, ¿qué va a hacer? Va a evaluar esta proteína si pasa el control de calidad o no. ¿Le sobra un azúcar? Glucosidasa. Entonces la glucosidasa que va a quitar, este de aquí. Si quita este de aquí, la proteína está bien para irse. En cambio, si sigue mal plegada, va a seguir en este ciclo. Y básicamente se puede someter a diferentes procesos como la sería un glucosiltransferasa, que sería una agregación de un azúcar, como vemos aquí. ¿Para qué? Para luego pasar de nuevo al control de calidad. Fuera de ello, también podemos ver este esquema, la calnexina aquí actuando. Nos vamos al 1, se supone que se deben quitar los azúcares que no son necesarios. Aquí tenemos el 2, tenemos una glucosa, básicamente va a interactuar aquí y va a decir, no, esta glucosa no va. Se la quita por la glucosidasa y esta proteína aquí sale. Y por ejemplo, si tenemos un plegamiento correcto, en este caso también, am, disculpen, si tenemos un plegamiento incorrecto, ¿a quién se va a ir? Al proteasoma, que básicamente lo va a cortar en pedazos más pequeños. Fuera de ello, mm, una parte importante es que debemos entender que las proteínas mal plegadas no son funcionales. Si no son funcionales, estorban. Pueden irse al proteasoma, pero también se pueden convertir o unir al agresoma. Como ya les había explicado en la clase pasada, las proteínas mal plegadas que no, digamos, no aceptan esta degradación. Ahora vamos a hablar un poco de la parte Golgi. Descubridor Camilo Golgi. Hablamos de las cisternas, ictiosomas. Ahora vamos a ver, digamos, la definición propiamente. Las cisternas son sáculos que se asemejan aquí en el retículo endoplasmático liso. Los ictiosomas, agrupaciones de sáculos acompañados de vesículas, es decir, sáculos más vesículas. Y hay dos vesículas de transición y de secreción. Entonces, si hablamos de transición, son las que transitan por el Golgi. Si hablamos de secreción, son las que ya salieron por la cara trans. Tiene dos caras, la cara cis y la cara trans, que ya les había dicho. Ahora, la cis también recibe el nombre de cara de formación y la trans de maduración. Básicamente es ello. Y bueno, las funciones, esta está en su teoría, glucosilación, resistencia a la proteína, solubilidad, estabilidad, orientación, carga eléctrica, reconocimiento. Por eso eran importantes los azúcares, reconocimiento, carga y demás. Formación de lisosomas, secreción, que básicamente es la transformación, almacenamiento y transferencia de glicoproteínas y proteoglicanos, y formación de nuevas membranas. Aquí ya habíamos hablado de lo que sería propiamente el complejo de vesículas tubulares de la trans de Golgi. Tenemos el complejo de vesículas tubulares del lado cis y el complejo de transporte. Ahora, en este punto, ya que hemos revisado todo, digamos que podemos entender un poco mejor esto. Las COP1 hacia dónde van a realizar el transporte, las COP2, cómo el retículo endoplasmático, entre comillas, hace la gemación que vemos aquí, y propiamente también lo que serían las cisternas mediales, las cisternas de la cara cis,
los receptores, que en este caso, por ejemplo, están siendo, am, ¿cómo les diría? Reciclados, entre comillas, porque miren, esta vesícula cubierta va a atar los receptores aquí y se va a producir un reciclaje. Fuera de ello, en cuanto a proteínas, uy, me salté esta diapositiva, sabía que algo faltaba. Ya, chicos. Vamos a hablar del tráfico vesicular. Sí, me lo salté. Vamos a ver si me salté algo más. Llegamos al final de la clase y tenemos todo eso. Ya. Aquí tenemos tráfico vesicular. Entonces, vamos a ver primero estas imágenes, que es el modelo de transporte vesicular y el modelo de maduración de cisterna. Am, Básicamente, en el transporte vesicular, como ya les había explicado, vamos a hacer zoom aquí. Uy, ¿dónde está? Vamos a hacer zoom aquí. Ah, disculpen. Ya. ¿Qué teníamos aquí? Que básicamente las vesículas van a ir migrando de cisterna en cisterna, como vemos aquí. Va a existir lo que sería una síntesis de cierta proteína o enzima en el retículo endoplasmático, va a atravesar el Ergic, por ejemplo, y se viera estas cisternas. Aquí tenemos la cara 6. Aquí le podemos llamar las caras mediales y la cara trans. Entonces, a lo largo de, digamos, no es que vaya a entrar al Golgi y va a seguir una autopista en línea recta y va a salir, no, va a ir migrando. Tenemos un donador y un aceptor. Este donador propiamente, ¿qué va a hacer? Va a secretar esta vesícula. Esta vesícula va a ser reseccionada por lo que sería la siguiente cara, en este caso cisterna medial. La cisterna medial va a secretar nuevamente, esto se va a ir a otra cisterna y luego a la cara trans. En la cara trans, que sería la cara de maduración, entre comillas, se va a producir, digamos, ya lo que sería la secreción. A partir de este punto estamos entendiendo que es un transporte am, anterógrado, para lo cual digamos que estarían estando presentes componentes del citoesqueleto y los motores moleculares. En cambio, si hablamos del modelo de maduración de las cisternas, propiamente entendemos que básicamente a medida de que una vesícula vaya transitando el aparato de Golgi, esta misma vesícula va a ir madurando, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya sería, digamos, una vesícula de secreción al final. Como podíamos ver en... ¿Dónde teníamos la imagen? Aquí. Teníamos una vesícula de transición, teníamos vesículas intermedias y teníamos una vesícula de secreción propiamente. Ahora, partiendo de este punto, si se dan cuenta, estas flechitas, ya para no torturarlos con el zoom, están yendo en este sentido. También hay un transporte retrógrado de esta manera. Entonces, estas vesículas van a ir fluyendo de lo que sería la cara trans a la cara cis. Importante y no se van a olvidar esto. Esta vesícula que está secretando no sale al espacio extracelular. Esta vesícula se queda en la membrana. Es decir, si nosotros acá tenemos nuestra bicapa fosfolipídica y acá un gránulo de secreción que se está fusionando, esto de aquí no significa que va a salir este gránulo de secreción. No es así. Esta vesícula básicamente, aquí tenemos una capa y aquí la capa, la bicapa fosfolipídica. Esta vesícula básicamente lo que va a estar haciendo, miren aquí, es fusionarse. Entonces, al fusionarse, ¿qué va a pasar? Al fusionarse,
su contenido va a ser vertido hacia el exterior. Es decir, se va a quedar de esta forma. Y aquí van a salir todos sus gránulos de esta manera. Entonces, la vesícula se fusiona con la membrana citoplasmática. ¿Esto dónde se da? ¿Dónde tengo la imagen? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, esto se da tanto en lo que sería la vía secretora constitutiva y la vía secretora regulada. Miren, aquí estaba. Se produce una fusión con una abertura. Y aquí de igual manera. Se está liberando algo, pero también un receptor se queda en la membrana. Y en el caso de la vía endocítica, es al revés, miren. Aquí se forma lo que sería una cavidad, por así decirlo. Una invaginación propiamente. Esta invaginación que va a ser, a medida que avance, se va a cerrar de esta manera, como vemos aquí. Al cerrarse la invaginación de esta manera, va a proceder. Entonces, digamos que son procesos un tanto contrarios. Pero lo que queda en, digamos, sin contradicción alguna, es que propiamente la vesícula, propiamente, la vesícula no sale al medio externo. La vesícula se queda en la membrana o va a pasar de la membrana en un transporte retrógrado a convertir en un endosoma, pero nunca va a salir. Lo que va a salir siempre es su contenido. Y siguiendo con esta parte, ¿qué moléculas pueden estar afectadas o, digamos, participan en el tráfico vesicular? Enzimas, hormonas y receptores. Si nosotros estamos hablando de enzimas, estamos hablando de, por ejemplo, enzimas lisosomales que tienen una función específica de degradación. Si hablamos de hormonas, por ejemplo, esta célula de aquí está sintetizando hormonas. ¿Para qué? Para verterlas a lo que sería el torrente sanguíneo. Es un ejemplo. Y si hablamos de receptores, los receptores de membrana. Estos receptores pueden ser reciclados, pueden ser internalizados, autofagocitados y demás, pero principalmente si nosotros estamos propiamente en el caso de una proteína transmembrana, que sería parte de un receptor, le estamos buscando, digamos, mover hacia lo que sería la membrana plasmática, esta va a ser a partir de vesículas. Y estas vesículas propiamente, miren, aquí podemos ver en la imagen, las van a mover hacia la membrana. Ahora, cuando hablamos de moléculas propias, aquí cambia un poco. También tenemos enzimas, receptores y constitutivas. Ya habíamos hablado de constitutivas, es decir, que se secretan siempre de una u otra manera. Y ahora viene el punto contrario, las importadas. Nosotros, ¿qué, qué endocitaría nuestra célula? Aquí lo tenemos. Agua, nutrientes, materias primas para su función metabólica, ¿no? Entonces, tenemos nutrientes, señalización, procesamiento. En la clase pasada les había enseñado digamos que el diagrama de cómo la creatina propiamente interactúa con receptores para que se produzca la endocitosis, ¿no? Es básicamente ello. Y bueno, el procesamiento, como ya les había dicho, depende de ah, de la materia prima que necesiten. Y aquí vamos a ver un poco la secuencia ya terminando. Un retículo endoplásmico que sintetizó las proteínas transmembrana, como vemos aquí. Proteínas transmembrana, por ejemplo, están glucosiladas. Aquí las tenemos. Esta parte de esa estructura está glucosilada y se va a producir una gemación que va a llevar esta vesícula a la parte Golgi. La parte Golgi que está resumido, básicamente en una sola cisterna, pero lo va a llevar. Al llevarlo,
Se va a producir una fusión nuevamente que va a terminar en la liberación de otra vesícula. Esta otra vesícula contiene dos receptores que se va a fusionar con la membrana y esta fusión de la membrana, ¿qué va a hacer? Que básicamente estos receptores se queden propiamente en la membrana plasmática. Y aquí, punto importante, y para que no se olviden, estamos hablando de que si hay fusión con membrana, movimiento y demás, estamos usando ATP. Estamos usando motores moleculares, kinesinas, dineínas, miocinas. Y aparte de ello, estamos usando el citoesqueleto como las pistas propiamente o las vías para que estas vesículas hagan su trabajo. Entonces, el transporte de vesículas sería transporte pasivo, no. Más que nada un transporte activo. ¿Por qué? Porque requiere estos nutrientes. Eso lo hablamos en la clase pasada. Y bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, ay, volví a compartir pantalla. Un momento, chicos. Ventana S6. Ya. Hasta aquí va la clase de hoy. Igual, lo que quiero que se lleven más que nada es esta parte de aquí. Si desean pueden leer más al respecto, buscar más al respecto, pero les voy a dar, digamos, otro ejemplo. Imaginemos que una proteína que está mal plegada, digamos, esta de aquí, tenía que ser un receptor de membrana para una hormona importante. Si este receptor de membrana salió así, mal hecho, como está mal plegado, y llegó a la membrana, ¿ustedes creen que cuando llegue propiamente, no sé, su ligando primer mensajero, que también lo vamos a hablar después, digamos, esta molécula que va a señalizar una actividad en la célula, ¿va a actuar propiamente bien? No. En este caso, por eso es importante la conformación de las proteínas. Porque si nosotros tenemos un receptor como sería aquí, si tenemos un receptor que está mal plegado, que no tiene una configuración adecuada, pueden ir, no sé, digamos, la insulina o cualquier otra hormona, se va a poner aquí y no va a pasar nada. Básicamente, ¿por qué? Porque esta proteína no lo va a reconocer, no van a hacer match. Imaginemos un ejemplo, una proteína que regularmente su forma es circular, digamos que este es mi puño. Y su receptor también tiene esta forma, entonces, como la manosa con su receptor de manosa. ¿Qué pasaría en todo caso si esta proteína está mal plegada propiamente y viene su ligando, su primer mensajero, en este caso la hormona, y esto de aquí ya tiene una configuración triangular? Miren, aquí queda un vacío entonces. No interactúan propiamente, no se produce un efecto fisiológico. Es más que nada ello. Y reforzando la idea del proteasoma, donde lo teníamos, aquí, aquí. Les voy a abrir la clase pasada para, digamos que juntar estas dos partes. Lo teníamos. Ya, ahora les comparto. Aquí vamos a compartir la ventana S5. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos las ubiquitinas, que con una serie de proteínas adicionales y ATP van a producir la unión a una proteína. Puede ser dos tipos, proteína mal plegada o una proteína que ya cumplió su tiempo de vida. En este caso, si les preguntan, ¿una proteína mal plegada sale mal plegada desde que se sintetiza? No. También puede dañarse esta proteína o cambiar su estructura por otros factores. Entonces, digamos un ejemplo pequeño daño. Entonces, estas ubiquitinas
van a llevar a lo que sería hacia el protesoma. Y el protesoma los va a cortar en oligopéptidos. Y por ejemplo, aquí tenemos que por ejemplo, los microtúbulos, se va a producir un transporte retrógrado por las dineínas que van a llevar, digamos que estas proteínas con las chaperonas para la formación de los agrisomas. Y digamos, ese es el mecanismo principal. Fuera de ello, esto se los he dicho más que nada modo de integración. Tal vez está un poco pesado, pero es para que vayan preparados. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a cortar la grabación.